Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, en nuestro nuevo programa aquí en Radio Monumental. Una producción de Noticias Monumental que busca establecer tertulias, debates sobre problemas nacionales, problemas importantes y generar para ustedes las tendencias que siguen precisamente en nuestro país o en lo internacional sobre temas duros. Matices viene a llenar un espacio pendiente en la radio costarricense sobre el análisis profundo, reitero, de los temas de interés nacional. Hoy plantearemos un tema que se las trae desde el punto de vista jurídico y son los límites más bien entre el piropo y el acoso. Es algo muy cotidiano que muy pocas veces nos detenemos a observar o a meditar. Hoy en Matices queremos meditar y detenernos precisamente a analizar sobre esta situación, los límites entre el piropo y el acoso. Así es que nuestra productora Isel Martínez nos va a hacer un boceto, recordándoles por supuesto que nos puede escuchar en cualquier parte del territorio nacional en 93.5 FM, en cualquier parte del planeta en www.monumental.co.cr. Y nos pueden observar en diferido a partir de las 8:30 de la noche a través de Canal 2, la imagen de la radio. Invitarles también a las 4 y minutos, que Luis Guillermo Solís haga su conferencia de prensa hoy para completar su gabinete, donde hay algunas plazas que se las trae. El de Canciller de la República es una de ellas, Ministro de Justicia, Ministro de Vivienda, Presidente Ejecutivo de la Caja, Presidente Ejecutivo del Incofer. Son puestos muy importantes que hoy anunciará el presidente electo Luis Guillermo Solís. Estaremos en vivo a las 4, apenas arranque esta conferencia de prensa, ingresaremos en vivo en www.monumental.co.cr, en 93.5 y en Canal 2, la imagen de la radio. Ahora sí vamos al tema que nos trae el día de hoy a discutir, límites entre el piropo y el acoso. Vamos a escuchar un estado de situación en el boceto que nos hace nuestra productora Isel Martínez. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Uy, mamita, qué bruta. Si los ángeles vuelan, ¿por qué camina usted? Qué bruta. Ay, qué necio, qué falta de respeto, deje el acoso. Ay, qué malagradecida, es un cariñito, eso no es acoso. Si bien la legislación costarricense señala mediante el Código Penal que se establecerá entre 5 y 30 días de multa a quien en sitio público o lugar privado, expuesto a las miradas de los demás, profiere palabras obscenas o ejecutare actos, gestos, actitudes o exhibiciones indecorosas o deshonestas, además de quien se aproveche de las aglomeraciones de personas para tocar en forma grosera o impúdica a otra persona sin su consentimiento. La legislación también contempla en gran medida el daño psicológico que se puede causar a una persona, situación que muestra muchos puntos de vista e interpretaciones dentro de la normativa costarricense. En torno al tema hay muchos tonos, hoy se los mostramos en Matices. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros. Son las 2:10 de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices, en un tema, les decía, muy interesante, que tiene un trasfondo jurídico interesante, un trasfondo emocional también interesante, que es los límites entre el piropo y el acoso. Quiero presentarle a nuestros invitados. Primero, quienes van a estar aquí en la mesa de Matices, don Belisario Solano, abogado, analista de Noticias Monumental desde hace muchísimo tiempo. Don Belisario, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, un gusto de poder saludarlo y compartir con usted sobre este tema que sin duda alguna tiene mucha repercusión constantemente en los tribunales de justicia, sí, en donde el tema del abuso sexual
el tema del piropo puede rayar en un tema eminentemente penal que raya en el abuso sexual o en faltas y contravenciones. Bueno, ya vamos a entrar al tema de fondo. Estará con nosotros también doña Felia Teitelbaum, defensora de los habitantes. Viene de camino. Doña Felia estaba firmando un documento en el INAH, en una actividad pública, así es que ya casi estará con nosotros doña Felia. También, y quiero agradecerle a Andrea Alvarado, comunicadora social, que nos acompañará vía telefónica un ratito. Andrea, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a la escucha y a la espera que me den la palabra. Gracias, Andrea, muy amable estar con nosotros esta lluviosa tarde, valga decirlo, lluviosa tarde de lunes, con mucho viento, Belisario. Sí, me contaron que hace unos minutos por esta zona fue terrible. Fue fatal. Yo dejé la ventana del carro abierta, imagínense. Y se inundó. Sí, bueno, ahora tendré que ir a ver cómo lo seco. Entremos en materia de una vez aquí en Matices. Don Belisario, cuéntenos desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de contravenciones, ¿qué se entiende, desde el punto de vista jurídico más amplio, qué se entiende por un piropo que y cuándo cae en el acoso, don Belisario? Ahí, este es un tema que se debe de partir de un concepto. Generalmente se ha dicho que el piropo es una frase ingeniosa que se lanza a una persona, no solamente mujer, pero tradicionalmente los piropos se dirigen a las mujeres, aunque no necesariamente hay que excluir al hombre de ser destinatario de piropos, con el propósito de cortejarla, de enamorarla o adularla. Es decir, hay ciertas características que se dan en el piropo un poco para resaltar, ya sea la figura o bien la belleza que ese hombre o esa mujer eventualmente puede tener. Y el tema ha sido motivo de mucho análisis por parte de la legislación al tema de ir ya abarcando los límites en donde se puede estar invadiendo el ámbito de libertad o de autodeterminación de una persona, en donde ya esa persona al cual se destina un piropo puede sentir que el principio esencial de la libertad sexual puede estar realmente afectado, o que esa especie idónea podría estar lesionando internamente y causando una serie de sentimientos, de molestias, de angustias, de incomodidades, ya sea en la esfera laboral o en la esfera pública, cuando va caminando por la calle y va siendo víctima de un piropo o bien de un tocamiento indebido, como se dio hace creo que 1 o 2 años aquí en el Parque Central y después en el Parque de las Garantías Sociales, en donde 4 años, 6 meses le impusieron a la persona que no solamente tocó la nalga, el glúteo de la muchacha en un lado, sino que 300 metros después levantó hasta el enagua, y eso hizo que un juez pudiera entender de que no había la más mínima duda de que había un abuso sexual, más allá que un mero tocamiento o más allá que una mera proposición indecorosa que podría considerarse como una falta o contravención. Entonces, bueno, usted nos contaba el concepto del piropo. ¿El acoso es cuando genera molestia? El acoso es cuando genera molestia. Tiene que haber una serie de variables en el tema del acoso. Y hay una ley, que es la ley 7476, que define concretamente cuál es el acoso sexual, y de ahí se parte para muchos conceptos. Se entiende por acoso u hostigamiento sexual toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos, ya sea en las condiciones materiales de empleo o de docencia, desempeño, cumplimiento laboral o educativo, o bien en el estado general o bienestar general de la persona. Y también se considera acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola vez, perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados. Es decir, se puede dar una serie de manifestaciones de acoso sexual, y esto en el ámbito eminentemente docente, que ocurre mucho en el aspecto laboral, que ocurre demasiado. Es decir, hay jefes o empleados o compañeros, que en el afán de iniciar una conquista o en el afán disque de ser un jefe displicente o cariñoso, puede empezar a tener cierto tipo de conductas que eventualmente pudieran malinterpretarse o llegarse a considerar eventualmente como una manifestación de acoso sexual. Promesa implícita o expresa de un trato preferencial respecto a una situación dada, amenazas implícitas o expresas físicas o morales, exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo condicione la situación de empleo o estudio, el uso de palabras de naturaleza sexual,
escritas u orales que resulten hostiles, humillantes, ofensivas para quien las recibe. Sí, qué divina que andas hoy, qué piernotas tenés. Okay. Ese tipo de insinuaciones para una trabajadora puede entrar ya en un ámbito en donde esa trabajadora siente que el jefe ha rayado o que el compañero de trabajo... Exacto, en el momento en que ella siente ya internamente que esa frase, o incluso la forma en que usted llegue y se pare a la par de la muchacha o de la persona que está ahí. Ahora que entré aquí, saludé a Laura, entonces un gran cariño, un beso, abrazo y todo. Entonces digo, y eso no es acoso. Okay. Es decir, hay que diferenciar a la conducta, ¿verdad?, en el momento en que se dan ese tipo de manifestaciones que resulten de manera ofensiva precisamente para quien eventualmente está recibiendo esa manifestación, que muchas veces se conduce a decir que son manifestaciones de cariño, de respeto, de admiración, para encubrir ese daño o esa lesión que eventualmente se le puede estar haciendo a la presunta víctima. Es importante la intencionalidad. Hay que marcar y tener bien claro cuál es la intencionalidad que el sujeto activo está eventualmente teniendo sobre la presunta víctima para poder llegar a configurar la existencia o no de un acoso sexual. Andrea, gracias por acompañarnos y quiero nada más agradecerle a doña Montserrat Zagot, la socióloga y analista desde hace muchos años también de Noticias Monumental, que también está en línea telefónica con nosotros. Andrea, ¿cómo evalúa usted estos límites entre el piropo y el acoso? Luego, para preguntarle más específicamente sobre algunos temas de los que acaba de tocar don Belisario. Andrea. Yo comparto en que cuando un piropo pues no es deseado y no es bien recibido por la otra persona, pues se convierte en un agravio que en muchos casos llega a ser hostigamiento sexual, ¿verdad? Yo creo que hay como diferentes niveles para hablar de este tema. Uno que a mí me parece muy importante, a pesar de que yo no soy abogada, es que la ley de violencia contra las mujeres tenía un artículo para regular o legislar este tema, y ese artículo fue quitado, ¿verdad? Y a mí cuando me di cuenta de eso me sorprendió mucho, porque pues es un tema que nos afecta mucho a las mujeres especialmente. Bueno, yo no he visto hombres que se quejen mucho en la calle de que las mujeres los piropeen, ¿verdad? Y el otro ámbito que me parece fundamental es el ámbito de lo social, que es el considerar que las mujeres debemos de recibir siempre con una sonrisa un piropo, aunque el piropo no nos haga sentir bien. Y es que yo como mujer puedo testificar que cuando a uno le tiran o le echan un piropo, como decimos popularmente, y una no responde nada, la persona que le da el piropo se siente en libertad de ir un poco más allá, porque no siente que haya una oposición de una. Y siempre está ese cuento social de que es que las mujeres nos gusta aunque hagamos mala cara. Eso es mentira. Y muchas veces, y también yo puedo decir que a mí me ha pasado, si una responde mal a un piropo, lo que recibe es casi que violencia de la otra parte, ¿verdad? Los hombres se ponen furiosos de que una no reciba bien un piropo, y eso en muchísimos casos es así. Entonces hay una carga social que justifica el piropo y que espera que la respuesta de las mujeres sea siempre sonriente y agradecer a quien está haciendo alusión a tu cuerpo o a tu sexualidad directamente. A mí me parece que es un cambio social importante que tenemos que ir dando. Creo que muchos de estos cambios sociales se cambian también con legislación, ¿verdad? Y creo que definitivamente hay que analizar todos los ámbitos, ¿verdad? No solamente el ámbito legal, sino de que y eso en todas partes de América Latina yo he visto que cuando una se muestra ofendida o enojada porque un hombre le hace un piropo, el hombre se vuelve y te responde una grosería, ¿verdad? Como que usted socialmente tiene que estar contenta de que yo le diga esto. Y si una no dice nada, pues es que le está gustando. En el fondo le está gustando y no dice nada porque está contenta. Entonces, bueno, es muy difícil como mujer manejar esta situación, y sin embargo es algo que todas las mujeres hemos tenido que aprender a manejar, porque es tan común que no se podría vivir ni andar por la calle si una de alguna manera no recibe este tipo de piropos. Yo no creo que una esté contenta siempre de recibir un piropo. Yo creo que hay que distinguir cuando una recibe
un comentario agradable de una persona que uno quiere, de una persona con la cual tiene confianza, a de cuando uno recibe un comentario de una persona que no conoce y en la calle con su mirada y con su gestualidad, pues lo que nos está haciendo es una insinuación sexual, ¿verdad? Y creo que eso hay que regularlo y creo que no puede aceptarse más socialmente. Andrea, desde el punto de vista de la comunicación social, y lo planteo como un comunicador colectivo, yo entiendo que el tema del piropo es una construcción cultural, ¿verdad? Principalmente presente en América Latina. Lo que pasa es que no obstante uno espera una reacción a cualquier mensaje que uno emita. Lo que pasa es que a mí a veces me parece increíble cómo hay hombres, y lo digo porque normalmente son hombres los que le tiran piropos a las mujeres, que creen que por tirarle un piropo a una mujer que va pasando por la calle, la mujer se va a devolver y le va a decir: usted es el príncipe que yo he buscado toda mi vida, gracias por ese piropo me voy a casar con usted. Desde el punto de vista de la comunicación, ni siquiera uno debería esperar una reacción. Sin embargo, me llama la atención el argumento que usted nos suma sobre esta mesa, de que a veces se ve casi como una obligación de la mujer responder a los piropos. Así es. O sea, siempre que una persona te dice un piropo, se queda mirándote a ver cuál va a ser tu reacción, porque siempre hay una cosa de acción-reacción, ¿verdad? Una trata, ya con los años y a cierta edad, pues de mantener una cierta postura de seriedad, digamos, que le demuestre al hombre en este caso que una no se sintió cómoda con ese comentario, porque cuando una lo responde, que te digo que a mí también me ha pasado, que una lo responde diciéndole: no me gustó tu comentario, entonces viene una descarga que es peor que la anterior, ¿verdad? Que es: ¿cómo se atreve usted como mujer? Porque ahí hay una carga de machismo, ¿verdad? Hay una carga patriarcal en la sociedad que no podemos no reconocer, que es el hombre macho que se siente en libertad de decirle a las mujeres lo que quiera, porque yo no veo a las mujeres en la calle que se sientan con la misma libertad de decirle a los hombres lo que quieran, ¿verdad? O sea, aquí hay un asunto de patriarcado que está de por medio. Entonces, si una lo responde, vea qué jodido, porque si una lo responde, entonces la respuesta de la otra parte va a ser mucho peor, porque ¿cómo se atreve usted como mujer a no recibir bien mi piropo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que si hay una respuesta esperada del macho. Yo no creo que todo el tiempo sea yo soy el hombre de tus sueños y ¿verdad? O que el hombre espere que uno le diga: siempre he esperado que un hombre me diga esto, toda mi vida he esperado que un hombre me diga este piropo, ¿verdad? Pero sí hay niveles de agresión distintos en los piropos dependiendo de los países, y claro que es un asunto cultural. Aquí lo que hay que discutir es si lo cultural justifica el irrespeto a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Porque si entramos en la discusión de lo cultural, entonces claro, a mí en muchas discusiones me han dicho: bueno, es que también que en África que a las mujeres les corten el clítoris es un asunto cultural, hay que respetarlo porque es un asunto cultural. Bueno, pero es que la cultura no puede estar por encima de los derechos, ¿verdad? Lo cultural no puede ser un argumento que permita la violación a los derechos de las mujeres. Y yo como mujer, si voy en la calle y me dicen algo que a mí me ofende en mi sexualidad o en mi identidad o en lo que a mí me parezca, pues obviamente está yendo contra mis derechos. Quiero sumar a esta mesa de análisis a doña Montserrat Zagot, que es un gusto tenerla en este programa Matices. Doña Montserrat, le saluda Randall Rivera. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Qué argumento? Buenas tardes. Gracias, doña Montserrat. ¿Qué elemento le suma a este análisis que venimos haciendo tanto don Belisario Solano, abogado que está aquí conmigo, como Andrea Alvarado, comunicadora social, al límite que estamos intentando buscar o estamos intentando guiar una discusión en ese sentido entre el piropo y el hostigamiento sexual, doña Montserrat? Sí, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar habría que decir que los elementos que trató don Belisario al inicio son todos relativos a la legislación actual, es decir, la legislación actual en términos del hostigamiento sexual se limita al ámbito de la docencia y al ámbito del trabajo, es decir, en nuestro país no están reguladas otras formas de hostigamiento sexual que no estén asociadas a esos ámbitos. Sin embargo, eso no quiere decir que el hostigamiento no exista, que la gente, que las mujeres en particular, que son las principales víctimas, no se sientan ofendidas y que de alguna forma también no habría que tenerlo regulado. Voy a referirme en particular lo que es al hostigamiento callejero, que es en la encuesta nacional de violencia que nosotros hicimos probablemente el más común.
Resulta que eso hay que interpretarlo básicamente como una intrusión muy ofensiva a la intimidad de la gente. Uno en este país o en cualquier otro, con solo que va a abordar a una persona desconocida en la calle, ya sea para preguntarle una dirección o para preguntarle lo que sea, uno se detiene, se refiere a esa persona con respeto y le dice, disculpe señora, ¿me podría indicar dónde queda tal cosa? Pero resulta que para el hostigamiento sexual, es decir, para dejarse decirle una cosa a una mujer, se supone que ahí no se requiere ninguna cortesía, no se supone que se requiere ningún permiso, no se supone que se requiere absolutamente nada. Es decir, los hombres que hacen esto se sienten en la absoluta libertad de invadir la privacidad, de invadir la intimidad de las personas, simplemente porque supuestamente le están diciendo algo bonito o porque supuestamente le están haciendo una referencia, digamos, personal. Es como que si las mujeres en esta condición, cuando nos hacen, digamos, esta clase de alusiones sexualizadas, tendríamos más bien que estar agradecidas. Aquí no hay respeto que valga, aquí no hay normas sociales, aquí no hay normas de urbanidad que requieren que la gente cuando se refiere a una persona extraña le diga, disculpe señor, lo puedo interrumpir. Aquí simplemente se deja ir, ¿verdad? Y las mujeres deberíamos de estar agradecidas. Evidentemente es muy difícil, digamos, legislar sobre este tipo de cosas porque muchas veces este tipo de hostigamiento ocurre de pasada, es decir, con trabajadores en una construcción, con un hombre que simplemente va en la calle. Entonces, en ese sentido, es muy difícil identificar, digamos, a una persona en términos de un proceso legal o de otra situación. Pero, evidentemente, sí nos hace un llamado muy importante a la necesidad de un cambio cultural, en el sentido de que los cuerpos de las mujeres que caminamos por la calle, no somos posesión de los hombres. Ellos no pueden sentirse en libertad de abordarnos, de decirnos lo que quieran, simplemente porque somos mujeres y se nos ocurrió pasar por ese espacio, digamos, público en algún momento. Sí, bueno, le voy a contar mi percepción y por supuesto usted como socióloga me ayuda a determinar si efectivamente va por ahí. Yo a veces creo, y con lo que veo en la calle, que el hombre, que insisto, hablo del hombre porque es el que más casos ve uno que piropea a la mujer, no al contrario, se siente casi envalentonado cuando está con iguales, ¿verdad? No cuando está solo por la calle y pasa una muchacha, no le dice nada, pero cuando está con 5 amigos y pasa una muchacha solo, normalmente no, dice algo y normalmente esto se ve aprobado casi por sus compañeros iguales que están alrededor de él, casi en una competencia por decir, y voy a usar una palabra muy popular, el piropo más rajado de la tarde. ¿Esto funciona así sociológicamente hablando, doña Montserrat? Sí, en efecto, digamos, la construcción de la masculinidad, en este caso de la masculinidad hegemónica o de la masculinidad esa, digamos que no le interesa y que más bien parte de que apropiarse del cuerpo, de la identidad de las mujeres, es parte de la construcción de la masculinidad, se construye mucho con referencia grupal, ¿verdad? Es más, algunos autores plantean que los hombres en realidad construyen la masculinidad identificándose con otros hombres y distanciándose de las mujeres, pues distanciándose de lo femenino. Parte de ese distanciamiento de lo femenino es justamente sentirse en la libertad, ¿verdad?, de decirle lo que sea a las mujeres y recibir la aprobación positiva de los hombres. Es un elemento muy importante, digamos, de la construcción de esa masculinidad, que parte, digamos, de que lo que hay que hacer para ser muy hombre es apropiarse de cualquier forma posible, hasta en este sentido, hasta simbólicamente, a través del hostigamiento de las mujeres. Esto es generalmente digamos, patrocinado, si lo podemos decir de esa forma, por algunos, digamos, medios de comunicación, por programas, por las formas en que los hombres se relacionan con unos y los otros, y en ese sentido está muy instalado, digamos, en la cultura masculina y está muy instalado en la cultura masculina latinoamericana, pero no solo aquí. Es decir, el hostigamiento sexual callejero se da prácticamente en todos los países del mundo, no es solo aquí. Cuando están las circunstancias apropiadas, los hombres, o sea, se sienten envalentonados para hacer eso, y en ese sentido es parte, digamos, de una construcción bastante generalizada del ser hombre, pero del ser hombre desde el punto de vista negativo.
Doña Montserrat, estamos recibiendo retroalimentación en tiempo real a través de redes sociales, sí, y me llaman la atención algunas de las opiniones. Adolfo Chávez, que si no me falla la memoria está en Holanda, sí, nos dice: cuando me visitan mujeres desde Costa Rica, familias o amigas, me dicen que les encanta poder caminar por donde sea sin que les griten nada. Esto refuerza lo que usted nos decía de que es un fenómeno principalmente latinoamericano, aunque ocurre además en otras latitudes. Y hay gente que le preguntábamos a las personas: ¿ustedes dónde consideran que está el límite? La mayoría de ellos dice que cuando la mujer o la víctima siente que se le ha violado su respeto, podrían considerarlo como hostigamiento. ¿Sociológicamente se entiende así, doña Montserrat? En realidad cualquier persona que lo aborde a uno en la calle y le diga cualquier cosa que no es deseado, ¿verdad? Es decir, que no es solicitado, eso lo puede interpretar uno como una violación a la intimidad, es decir, ahí tenemos una violación a los derechos. Evidentemente, algunas mujeres también, por una socialización femenina, digamos, que identifica cierto tipo de valoración por parte de los hombres como positiva, que identifica cierta valoración, digamos, por parte de los hombres como para sentirse bien, como para elevar la autoestima, lamentablemente esa socialización de la feminidad de esa forma, de alguna forma se convierte en la otra cara de la moneda de esto. Pero desde mi punto de vista, nadie debería de tener el derecho ni atribuirse la libertad de invadir la intimidad de una persona desconocida cuando transita por la calle, además para decirle nada. Es decir, yo creo que ese debería ser un principio básico, a menos en efecto que uno necesite solicitar una dirección, preguntar algo, lo cual, como digo, hay un código social que se establece de forma diferenciada. Es decir, cuando yo voy a invadir la intimidad de alguien para preguntarle, para solicitarle un favor, hay unas normas sociales que establecen un cierto tipo de comportamiento. Es solo para el hostigamiento sexual, digamos que hay libertad absoluta. Entonces, desde mi punto de vista, no deberíamos ponernos en esos límites de que si este es un piropo y el otro es hostigamiento sexual. De entrada, la verdad es que los hombres deberían restringir y no limitarse, digamos, a interactuar con mujeres que no conocen en la calle, digamos, a solicitarles un favor, a pedirles una ayuda, a pedirles una dirección, y no a decirles absolutamente nada, sea esto bonito, medio bonito o muy feo. Doña Montserrat, para finalizar, porque sé que está ocupada y por eso no pudo venir con nosotros aquí a la mesa, pero ¿usted sí cree que hace falta legislar en otros ámbitos que no sea la docencia y el trabajo, que precisamente usted trae uno muy importante a la mesa, que es el callejero? A ver, digamos, las leyes no es que modifican, digamos, las conductas. Sin embargo, la existencia de una ley que prohíba un determinado comportamiento, desde mi punto de vista, lo que tiene es un efecto, por decirlo así, educativo. Es decir, al hacer una ley que prohíba este tipo de comportamiento, que se le adicione una posible sanción, se le está mandando un mensaje a la sociedad y en particular a los hombres que lo hacen, decirles esto no está permitido e incluso está normado y está legislado. Entonces yo creo en ese sentido en el espíritu educativo que pueden tener las leyes, aunque desde mi punto de vista hacen falta procesos de transformación cultural mucho más grandes y más amplios que una simple ley para poder acabar con estos fenómenos. ¿Algún caso de legislación internacional, doña Montserrat? Sí, en algunos países, digamos, lo que pasa es que me parece que en Canadá está normado. Lo que pasa es que de todas formas la sanción y la ejecución de este tipo de normas es realmente muy difícil porque muchas veces incluso el perpetrador no es posible identificarlo, ¿verdad? Es decir, si a uno le gritan desde una construcción, etcétera. Lo que pasa es que esta es la legislación. Por ejemplo, en Canadá sí obliga a que, por ejemplo, una persona, aunque no puede identificar a un trabajador específico que le dijo una tontería, uno podría demandar a la compañía que está construyendo ese edificio por no haber tenido más cuidado a la hora de seleccionar a sus trabajadores y por no darles normas de comportamiento que no impliquen el hostigamiento sexual. Es decir, hay una gran cantidad de legislación que, aunque no se puede identificar a la persona individualmente, si es un trabajador de una compañía, si fue desde un camión repartidor, si fue desde un edificio, donde se puede demandar a la compañía justamente por la irresponsabilidad de contratar trabajadores de ese tipo. Doña Montserrat, muchas gracias por los aportes que nos brindó esta tarde en Matices. Gracias, doña Montserrat. Con mucho gusto, hasta luego. Gracias a doña Montserrat, socióloga de la Universidad de Costa Rica, y Andrea Alvarado, comunicadora social también de la Universidad de Costa Rica, quienes nos sumaron algunos temas de análisis
aquí en Matices sobre el límite entre el piropo y el hostigamiento sexual. ¿Qué le parecieron, don Belisario, las opiniones de estas dos analistas? Bueno, me parece que Montserrat hace un balance muy, muy importante y al amparo de esta encuesta nacional de violencia contra las mujeres, cuyos resultados son realmente alarmantes y que deberían dar pie a una revisión a la legislación. Quiero reconocer que la gente que ha venido trabajando en este tema con penalización de la violencia contra las mujeres en el ámbito de violencia doméstica ha venido avanzando bastante. La Comisión de Género de la Corte Suprema de Justicia y la capacitación, y con la capacitación que ha venido teniendo las juezas y los jueces, ha habido un abordaje muy distinto hoy día de los casos que tienen que ver en temas de violencia doméstica o incumplimiento de las medidas de protección. Ya parece mentira, yo he estado metido de lleno en el tema de derecho a familia, llevando divorcios y pensiones y toda esa cuestión. A partir del mes anterior tuve que tomar una decisión de empezar a hacer el abordaje desde el punto de vista del derecho penal, porque ahora hay muchos de esos casos que han pasado al ámbito de lo penal y se ha penalizado el tema de las relaciones de familia. Y ya tenemos el caso de un muchacho en Reforma con 10 años de prisión por una violación a su esposa y por varios abusos deshonestos contra su esposa. Es decir, y esto es muy importante que el hombre lo entienda. Claro. Lo decía Monse y Andrea, a las quienes yo admiro, por lo menos en el caso de Montserrat, que le da un gran seguimiento, le decía con mucha propiedad. Esta sociedad patriarcal que cree que el cuerpo de la mujer es una cosa que está a disposición del hombre, tenemos que tumbarla, ¿sí? Tenemos que derribar esos aspectos. En materia de legislación actual, podríamos pensar que la legislación es muy endeble, muy baja. Sí, bueno, es una sanción de 5 a 30 días multa, de acuerdo a las contravenciones, y estaba viendo aquí el tema de la penalización de 5 a 30 días multa al 392, cuando habla de a quien en sitio público o lugar privado expuesto a las miradas de los demás prolifiere palabras obscenas o ejecute actos, gestos, actitudes o exhibiciones indecorosas o deshonestas. Es decir, ese tipo penal está contemplado simplemente como una contravención. Hay también las proposiciones irrespetuosas. A quien exprese frases o proposiciones irrespetuosas, la dirigiere además con ademanes groseros, mortificantes, o la sedie con impertinencia de hechos orales o escritos. Y la otra contravención de los tocamientos, a quien se aprovechare las aglomeraciones de personas para tocar en forma grosera o impúdica a otra persona sin su consentimiento. Esta es una sanción de 5 a 30. Entonces hay que hacer algo, sin duda alguna, bajo los resultados de la encuesta de violencia que nos enseñó, que nos mencionó rápidamente Montserrat. Porque imagínense que en esa encuesta ellos concluyen que el 57% de las mujeres entrevistadas ha sido víctima de violencia, y además se agravan esas cifras que ellas dan en los cuadros dependiendo de si el agresor es el más cercano o son hombres más cercanos a la víctima. Y sí, hay datos que son espeluznantes en el resultado de la encuesta, y ahí hay un material de trabajo para legislar. En materia penal, el delito de abusos deshonestos, de 2 a 4 años de prisión, y entonces hay que ver el caso concreto, los elementos probatorios que eventualmente puedan existir para que un juez pueda considerar si estamos en presencia o no de un fin libidinoso. Para determinar si ese tocamiento en la nalga o en el glúteo lleva todos los elementos de tipicidad para poderlo considerar un tipo penal o considerarlo un delito y no una contravención. Inclusive podría ser en la pierna. En la pierna, en la espalda. Exacto, en la espalda, en la orejita, donde quiera. El tema es que yo invada el ámbito de intimidad de esa mujer y que ella sienta que yo estoy siendo invasor, agresor de su libertad sexual, de su ámbito de determinación, de querer hablar o no querer hablar, o de recibir o no recibir. O sea, uno tiene que... De querer hacer con su cuerpo lo que quiera. Lo que ella quiera, en las condiciones en que ella quiera. Montserrat es radical en el tema, claro. De decir, no, a mí que no me invadan mi espacio. Es el matiz más extremo. Exacto. ¿Verdad, doña Montserrat? Porque dice que se respete, que no me paren para decirme nada. Exacto. Ella está en esa posición, lo cual es absolutamente respetuoso, ¿verdad? Pero ahí, a veces, dentro de la costumbre, dentro de las cosas de Costa Rica, se dicen frases de que a veces a algunas mujeres pues les ha agradado, les ha gustado, y hemos visto cómo se han hecho hasta trabajos o reportajes en donde a muchas mujeres les agrada más bien el piropo. ¿Okay? Entonces hay que ver el tipo de piropo.
que pueda no invadir el ámbito de privacidad de esa persona. Ahora bien, legalmente hay un término que a mí me gusta mucho y lo busqué mucho, la tipicidad, es decir, la conducta que se acusa tiene que estar señalada específicamente, y esto es muy importante, específicamente en el Código Penal, si es de sanción penal. Pero esto significa que, por ejemplo, la mirada libidinosa, ¿verdad?, o el tocamiento, pasa por una serie de elementos subjetivos, que son las pruebas las que finalmente nos dicen si este tipo hizo una mirada deshonesta, porque el término deshonesto es inmedible. Me desnudó con la mirada. Exactamente, como uno va a un proceso legal y prueba que alguien lo desnudó con la mirada, empresario. Ahí está en desventaja la víctima, claramente. Ahí está en desventaja la víctima. ¿Por qué? Bueno, porque hay otro elemento que es el hecho de la libertad que esa persona tiene para eventualmente salir con minifaldas o con un escote. Ajá. Y entonces de ahí simplemente hay hombres que dicen, no, es que ella se expone. Sí, eso es increíble. Que ella se está exponiendo para que le digan. Se lo busca por salir vestida así. Exacto. La violaron porque se lo buscó. Porque andaba de una manera muy provocativa. Eso es salvaje, es decir, eso es una cosa que resulta a todas luces intolerable, ¿verdad? Intolerable, porque el tipo penal le permite al juez hacer una valoración y darle cierto nivel de credibilidad a la víctima, para efectos de determinar si encuadra dentro del tipo penal o no. Recordemos que la mayoría de estos delitos ocurren mucho dentro del ámbito de la esfera privada. Sí. Y muchas veces el sentimiento que arroja una mirada, un tocamiento o algo está muy intrínseco en el ser humano, en la persona. Y yo meto aquí temas no solamente de mujeres, aunque en muy pequeña escala estoy metiendo el tema de hombres como víctimas. Lo digo porque en una oportunidad he tenido 3, 4 casos en donde me ha tocado defender víctimas a hombres, y en donde he tenido que demostrar un acoso, no solamente un acoso de una persona mujer, y la víctima un hombre, ¿verdad? Y después en otras oportunidades me tocó, en 1 o 2 oportunidades me tocó en donde el victimario es hombre y la víctima hombre. En esos casos igual también hay un ámbito de respeto a ese individuo con una situación de que él está siendo violentado en su esfera por un jefe cuya inclinación sexual la tiene claramente definida y que quiere pues establecer una relación de pareja con él. Y esto es complicado, hay que verlo caso por caso. Voy a darle unos instantes para ir a nuestra primera pausa comercial, sumar a esta discusión de matices a la defensora de los habitantes, doña Ofelia Teitelbaum, que ya está con nosotros, y darle voz también a nuestros oyentes y seguidores en redes sociales. Hay muchísimas opiniones a esta hora, algunas de ellas que créame, a mí me paran el pelo desde que las estoy leyendo, parece que se las cuente. 2:43, vamos a la pausa, regresamos con matices. Tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Hablando hoy sobre los límites entre el piropo y el acoso. Tenemos con nosotros en la mesa de matices a don Belisario Solano, abogado, que nos ha ayudado muchísimo en el tema de hoy. Hablamos más temprano con Montserrat Zagot, socióloga de la Universidad de Costa Rica, que nos dio un elemento muy llamativo y un matiz, que es un matiz extremo que hay en estas posiciones, pero riquísimo para tomarlo en cuenta. Andrea Alvarado también, que es comunicadora social,
Y ahora está con nosotros aquí en la mesa de Matices la defensora de los habitantes, doña Ofelia Teitelbaum. Doña Ofelia, buenas tardes. Creo que es la primera vez en los últimos meses que la saludo como defensora de los habitantes. Así es, muchísimas gracias, Randall y Belisario, qué gusto de saludarlos y por supuesto a todos los que nos escuchan en una tarde de Matices con un tema tan interesante como el que están tocando. Mira, yo cuando lo planteábamos, porque hemos ido de lo político profundo, ¿verdad?, de un momento a otro hasta lo cotidiano, pero yo le decía a mi productora el viernes cuando planteábamos el tema, que yo quería que el tema, aunque suene muy cotidiano, se pueda abordar con una profundidad muy fuerte, ya que hoy hablamos de lo sociológico, desde el punto de vista de comunicación social que nos sumó Andrea, desde lo jurídico, lo penal, lo contravencional que nos sumaba don Belisario, pero también de los derechos de las personas, que era lo que estamos abordando. A mí hay algunos comentarios en redes sociales que me pararon el pelo en el último rato. ¿Ya? Le preguntamos a la gente simplemente cuál cree que es el límite entre el piropo y el acoso. Entonces nos dice uno de nuestros seguidores: piropos decentes me parece que una mujer los recibe, acoso es falta de respeto y ninguna mujer lo acepta. Daniel Rodríguez dice: no solo los hombres hacen eso, aparte muchas mujeres piden respeto, pero no visten respetuosamente. Entonces está muy difícil erradicar el problema, es un problema social de ambos sexos. Michael Steller dice: un piropo con respeto todavía es aceptable, pero ya acoso, ahí sí es grave la cosa. Vamos a ver, dice Luis Elizondo en Twitter: para mí los piropos son halagos con resultados muy positivos en las mujeres y el acoso es un insulto e irrespeto. Jorge Fortado dice: hombres y mujeres son autónomos, nacidos libres y no dependen unos a otros para existir como individuos. Depende mucho de la persona que lo reciba, dice Eddie Mena. A mí me llama la atención porque en este caso hay un gran peso en la percepción que tenga la persona que recibe, ¿verdad? Pero se habla muy poco de la persona que lo hace. Uh-huh. Sí. Bueno, yo no sé, a mí me parece este es un tema muy interesante, es un tema definitivamente sociológico. Antes, y estoy hablando posiblemente cuando yo era chiquilla, los piropos eran muy lindos, eran muy lindos. Nada ofensivos, para nada. Uno nunca podía pensar que lo que le estaban diciendo tenía que ver con una ofensa o un acoso. Hoy en día han cambiado las cosas. Y eso que decía ahí ahora, usted que leyó todo eso, me preocupa, además de que alguien piense que porque una mujer viste así o asá, entonces eso hace permisible un piropo que puede ser un acoso. A mí me parece que definitivamente eso no es de recibo. Las mujeres podemos vestir como nos dé la gana. Podemos hacer lo que creamos que está bien o que no está bien, no importa. Y no solo las mujeres, los hombres también. Y si nos dicen un piropo que tiene que ver con lo que sea, pasado de tono, ¿verdad? Que entra ya dentro de otro terreno, yo creo de que no es de recibo de ninguna manera. De ninguna manera me parece que pensar, como le dije, pienso en los piropos de antaño cuando a uno le decían que ojos más lindos o cosas totalmente, le voy a decir, lindos realmente, que uno se sentía halagado. Hoy hay piropos que uno lo que se siente es denigrado. Y entonces eso sí, definitivamente no hay ni la menor duda de que lo que se está es acosando, ¿verdad? De que lo que se quiere conseguir es un resultado totalmente diferente del que se supone que un piropo debe tener. Estaba oyendo ahora que venía para acá a doña Montserrat Zagot diciendo, mejor olvidémonos, que no haya nada, que nadie reciba nada que no está pidiendo. Yo no estoy pidiendo, nadie está pidiendo que me digan ni cosas lindas ni cosas pasadas de tono, no me digan nada. Prefiero que no me digan nada a que ese decir que dice que es un piropo sea ofensivo, sea acosador, sea instigador hasta violencia, ¿verdad? Sí. Porque hay piropos que pueden fácilmente conducir a violencia y a cosas que van mucho más allá.
pueden terminar en violaciones, pueden terminar en un montón de cosas. El tema da para largo, ¿verdad? Da para largo, me parece que es muy interesante, pero sí debemos ser es preferible no decir nada. Claro, porque yo lo decía al principio del programa, doña Ofelia, finalmente, ¿qué se consigue con un piropo? Yo no creo que haya una mujer que vaya caminando en la calle, alguien le diga un piropo lindo o feo, vaya como, podrá decir algo lindo, qué lindos ojos, o algo un poco pasado de tono, que la muchacha se devuelva y te diga, ese es el piropo, como lo dijo usted, ese es el piropo que esperé toda mi vida, yo quiero casarme con usted y salir hoy. Yo no creo que eso tenga efecto. No tiene ninguno. ¿Verdad? Entonces me parece más una construcción cultural, pero les iba a contar, cuando yo era chiquitillo, bueno, yo vivo en Cartago, aún, mi mamá, que además era mamá sola, nos trajo a los 2 hermanos mayores una vez a San José. Tenemos 6 y 4, tal vez 8 y 6, por ahí andábamos. Y entonces vimos pasar a una muchacha y un señor le hizo pss, ¿verdad? Nada más. Después pasó otra muchacha y mi hermano y yo, como la gran gracia, ¿verdad? Le hicimos pss a la muchacha, nosotros éramos 2 enanillos y le hicimos así a la muchacha. Mi mamá nos agarró. Y entonces recuerdo que mi hermano le dijo algo así como que andaba muy linda o algo, le dijo mi hermano, y mi mamá nos dijo, y lo voy a usar con las palabras que mi mamá usó, nos dijo, ella puede andar chinga si le da la gana, que usted no tiene por qué decirle eso. A mí me quedó tan grabado porque es precisamente sobre este elemento que está reforzando doña Ofelia. Las mujeres pueden andar como les pegue la gana. Así es. Que eso no me da a mí ni un centímetro de derecho, ni siquiera para mirarlas en una forma deshonesta. Totalmente, o al revés, Sí, hombre, pueden ser hombres también. El otro día alguien decía, ay, es que mira, con esos pantalones, blue jeans tan apretados. Y que anden como les dé la gana, pero si es que por favor tenemos la individualidad de cada uno de andar como queramos. Efectivamente, toda esa cosa que se desató aquí aquí en todo el mundo, la famosa marcha de las putas, por eso era. ¿Cómo es posible que la gente te diga que una mujer provoca porque anda un escote más profundo? La mujer puede andar como le dé la gana y siempre se le debe respetar. El hombre puede andar como le dé la gana y siempre se debe respetar. A mí me parece que esas relaciones de respeto mutuo es lo que deben privar. Voy a hacer un ejercicio. Adelante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Quisiera ser joyero para poder apreciar todos los días un diamante como tú. Sí, es lindísimo, precioso, es toda una poesía, pero no te lo estoy pidiendo. Exacto. Okay. ¿Le molestó? Me dejó indiferente. Exacto. Okay. Esa es la necesidad del respeto que dice la norma jurídica. Es decir, en el sentido de que tenemos que ir cambiando una serie de paradigmas que están dados en una cultura totalmente patriarcal, machista, en donde la mujer ha sido prácticamente cosificada. Entonces se ha visto como una cosa. Y eso hay que irlo rompiendo todavía hoy día. Y hay una serie de cosas que en la formación de los hogares, y esto nace en los hogares, ¿verdad? En las familias costarricenses, tenemos que ir rompiendo esta serie de paradigmas. Y tenemos que ir educando también con respecto a lo que dice la ley en Costa Rica sobre el Código Penal, sobre el abuso sexual y lo que existe también sobre la contravención. Un abuso deshonesto contra la esposa era impensable hace 30 años. La figura. No hace 30 años, Randall, hace 3 o 4 o 5 años. Sí, claro. Hasta ahora es que los tribunales, y hay mujeres valientes que han logrado romper el círculo de la violencia, que se han animado a presentar acusaciones por violación contra sus propios maridos o compañeros. Bueno, voy a decirle que la Escuela Judicial ha hecho un esfuerzo muy grande por concientizar a los jueces de la República sobre el tema también. Así es, y poder determinar desde cada caso concreto dónde está la presencia de ese fin libidinoso, dónde está la violación a esa libertad sexual, que es la que eventualmente, y de autodeterminación que tiene la mujer como persona, ¿verdad? Como individuo, que no puede ser violentada. Y en todo caso, como le decía Aranda, antes que viniera doña Ofelia, que ya es un problema social que en algunas medidas nos hemos encontrado ya muy pocos casos, pero de mujeres que irrumpen también con esa libertad en contra del hombre. Absolutamente. Que eso se está dando. No podemos tapar el sol con un dedo. Así es, pero definitivamente a mí me parece, ¿a quién le pide uno
uno le puede pedir al marido, ¿qué te parece? ¿Cómo me veo? Te ves preciosa. Y puede decirme hasta otra cosa, no importa, pero se lo estoy pidiendo. ¿Cómo me veo? ¿Verdad? Entonces eso es muy diferente. O puede ser exactamente lo mismo un compañero de trabajo. Mira, ¿cómo me veo hoy? Se ve muy bien usted, qué bien se ve, o te ves preciosa, o no te luce, sí te luce. Pero yo estoy solicitando esa respuesta. Pero si yo no estoy solicitando nada, entonces ¿a qué viene? Como usted lo dice, aunque sea llena de lisonjas, ¿verdad? Y llena de cosas lindísimas que uno dice, ay, pero si lo que estoy haciendo es halagarla. No me halague, pero yo no quiero que me halaguen, ¿verdad? No quiero que me halaguen. Mire, estamos, y tal vez me salgo una pizquita del tema, pero esto que les voy a contar, yo no sé si ustedes se dieron cuenta o no se dieron cuenta, y hoy me contaron otro caso que es increíble. El fin de semana, antier, salió en las redes, en Twitter, lo de Claro. Anoche, sí. Bueno, ya nosotros mandamos una respuesta, no sé si usted sabía, Belisario, pero fue una cosa horrorosa. Claro, nada más ni nada menos que sale no es una propaganda, digamos un tuit, sí. El no de las mujeres proviene del latín rogame un poquito más. Bueno, esto es una vergüenza. Esto es realmente ir a todos los estereotipos, es exactamente traerse abajo todas las luchas, es exactamente restablecer esa estructura de poder de la sociedad. Rógame un poquito más y te digo que sí. No. Eso y ciertamente no tiene que ver con el piropo, pero de cierta manera sí tiene que ver con el piropo. Y me dicen que hay unas toallas sanitarias, que yo voy a averiguar de eso también y vamos a ver, Saba, que dicen que donde uno arranca el papelito para ponerla, vienen mensajes parecidos, vienen mensajes totalmente inapropiados, sexistas, si se quiere. Sí, absolutamente sexistas. Hoy me lo contaron y voy a averiguarlo, porque me parece que eso hay que pararlo de inmediato. Eso no es posible, esos son estereotipos que nosotros tenemos que eliminar de nuestra sociedad. Es una barbaridad que una empresa como esta haya permitido un tuit o lo que sea, pero que haya permitido una cosa tan increíble como esa, ¿verdad? Como no puede ser posible, si es que es cierto, porque no lo he corroborado, eso otro de las toallas sanitarias ABA. Así que, señores, esto es esa línea que definitivamente es importante que se tome en cuenta entre lo que es un piropo y lo que es un acoso. Yo diría de que mejor no tener piropos y que no haya ninguna línea, porque cualquier piropo puede convertirse en un acoso. Además, yo tiendo a ser muy coloquial, pero si usted no lo pidió y don Belisario se lo dio, termina siendo una zapada. ¿Para qué lo dice entonces? Bueno. Eso de un punto de vista, y del otro, a mí me llamó la atención en el tuit de Claro, uno de los primeros en responder fue el ministro de Educación, Leonardo Garnier. Entonces, donde Claro decía, un no de una mujer viene del latín, rógame un poquitito más, creo que así es. El ministro de Educación le responde, no, un no de una mujer es igual que el de un hombre. No es no. ¿Qué fue lo que no entendieron? No es no. Sí. Y claro, la marca se ha disculpado, pero lo que refleja es la cultura sexista que tenemos en nuestro país. Voy a darle voz a nuestros oyentes, 905-222-0000, 905-222-0000, para que ustedes nos sumen con su opinión a este tema de hoy, el límite entre el piropo y el acoso, y se puedan referir a la conversación que hemos tenido esta tarde aquí en Matices. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Jorge Vieto, mire, me da mucha tristeza escuchar frases como que la mujer puede andar como le da la gana. Por eso es que la mujer se ha convertido en una cosa, porque se convierte en cosa a no importarle ya la parte moral y no pensar en los demás, el respeto a los demás. Una mujer que viste indecente está irrespetando a las demás personas, a los principios de las demás personas. Hay personas que tenemos principios y no nos gusta andar viendo a las mujeres con los pechos pelados, porque no es correcto, no es moral. Y
y esa mujer está irrespetando nuestros derechos a la tranquilidad. También debemos recordar de que el hombre y la mujer tienen sus instintos, y justamente la mujer se ha hecho bonita para atraer al hombre, pero para atraerlo decentemente, no vulgarmente. Don Jorge, pero ¿usted estaría de acuerdo en que alguien le limite su forma de vestir, por ejemplo? Nada de acuerdo en que la mujer pueda andar como le da la gana. Esa es la permisividad que tiene este mundo para el revés. Bueno, gracias don Jorge por su opinión, por tomarse el tiempo de compartirla con nosotros. Al final de todas las llamadas nos vamos a referir a las opiniones. 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Alexander Marín. Alexander, gracias por llamarnos. Adelante, por favor. Sí, yo quería señalar que uno de los problemas más importantes sobre este tema está en la educación. Nosotros podemos seguir tratando de castigar a los acosadores, pero así los hemos educado. El principio es cuando los niños se les enseña que pueden ser libres de expresar su sexualidad, y a las niñas se les enseña a ser recatadas y a reservarse y a no, ellas son las que tienen que respetarse y no el niño respetar a las niñas o viceversa. Yo creo que en educación es donde tenemos que trabajar más. Gracias Alexander por su opinión esta tarde. Tiene que darse a respetar, le dicen normalmente los papás y las mamás a sus hijos, a sus hijas, principalmente. 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Max, ¿cómo están? Muy buen programa, los felicito realmente. Gracias, Max, adelante con su opinión. Mira, yo tengo 25 años y pues realmente casi que uno viene creado en esa cultura pues de que un piropo se ve bien, es bueno y puede llegar a hacer algo. Yo no comparto eso, puesto que cuando lo hice nunca tuve algo positivo. Entonces por eso uno dice, no, realmente no estoy en lo correcto. La cosa es esto, mira, yo no apoyo pues los piropos, pero digamos, quiero que me digan ustedes cuál es la línea en donde una mujer pueda andar casi desnuda y que un hombre no lo pueda hacer. Porque es decir, si un hombre anda casi desnudo, pues se ve peor que lo que una mujer. Creo que también un poco de sociedad, un poco de la cultura, como que le permite más a la mujer andar así, y digamos, si lo comparamos con un hombre que anda casi chino, pues casi que lo arrestan. Entonces más o menos el hilo, ¿dónde está pues ese hilo que se debe marcar muy bien hasta donde la mujer puede andar así? Gracias Max, ya casi le respondemos cuando terminemos de recibir las llamadas. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Moisés Rivera Guillén, para servirle. Don Moisés, gracias por llamarnos. Adelante, por favor. Dios me los bendiga a todos y un saludo a doña Ofelia. Estoy muy feliz que la hayan reelegido, que es una calidad de persona y es una gran profesional. Mire, ¿qué más ejemplo que el de doña Ofelia? Porque tuve la oportunidad de conocerla personalmente de vista, y es una persona muy elegante, muy decente para vestir, y es un gran ejemplo para la mujer. Porque yo digo, yo no estoy en contra de la moda, lo que estoy en contra es de exhibirse, que ahora a la mujer le gusta mucho exhibirse con las modas, y las modas lo que hacen es pecar a la mujer y lo hacen pecar a uno. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, don Moisés. 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas. Sí, buenas, ¿cuál es su nombre? Alejandro. Alejandro, gracias por llamarnos. Adelante, por favor. Sí, esto, la educación, sinceramente, tiene un factor muy importante en esto. Entonces, ahora, todo el mundo haga lo que le dé la gana, porque tenemos derecho. Yo creo que no, y además, la mujer puede andar como le dé la gana, pero un día estábamos hablando yo con una compañera de colegio, y me decía que a ella le fascina ver un hombre bien vestido y también una mujer bien vestida, bien elegante. Dice, es que la mujer no tiene que estar enseñando nada porque no es una mercancía. Y sinceramente, ella me comentó, es que ahora la mujer la convirtieron en una mercancía para vender lo que sea, para vender carros, para vender llantas, para vender aquí. No, es que la mujer tiene que ubicarse también. Ella es algo muy importante y es tan valiosa que nadie tiene que andar vendiéndola como mercancía. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, don Alejandro. 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Ana Castro Calzada. Ana, gracias por llamarnos. Adelante, por favor.
Bueno, mire, aquí consternada de varios comentarios de caballeros, precisamente, porque ratifica el que nosotras, las mujeres, hemos sido históricamente vistas como cosas que debemos de responder a formalismos morales, sociales, éticos, religiosos, etcétera, etcétera, y como dijo un caballero ahí, para además no hacer a los hombres pecar. Comparto con la señora defensora de los habitantes y con muchísimas mujeres de este país y del mundo la posición de que nosotras las mujeres, que somos además dueñas y debemos de constituirnos y de ratificarnos como dueñas de nuestros propios cuerpos, tenemos el derecho, con la moda o sin la moda, de vestir como queramos. Si alguien se siente ofendido con eso, es su problema. Y si alguien siente que nos tiene que agredir es decir, con un abuso de cualquier tipo, desde lo verbal hasta lo físico, es su problema, porque además podría enfrentarse o verse en la cuestión de enfrentarse a un proceso judicial. Nosotras, las mujeres, nunca deberíamos hacia el futuro de sentir que nuestra forma de ser, de movernos, de vestirnos, de hablar, etcétera, tiene que responder a una rigurosidad, sobre todo venida del pasado. Somos cosas, no somos objetos que tenemos que responder a criterios preestablecidos, etiquetados y ya pasados de moda. Somos seres humanos y, como el ministro de Educación bien lo dijo ante la propaganda de Claro, un no de una mujer es igual a un no de un hombre. Una forma de vestir de una mujer es igual a la de un hombre. Y si alguien ha andado con su cuerpo exhibido históricamente, y que lo vemos a lo largo y ancho, porque lavan los carros y de todo, como les da la gana, precisamente son los hombres. Nosotros las mujeres hemos tenido que cumplir rigurosidades de las que ya, por lo menos yo en lo personal, hace muchísimo rato me cansé. Muchísimas gracias. Ana, muchas gracias por sumar su opinión y gracias. Es la sexta llamada de la primera mujer que ingresa conversando con nosotros y nos da un punto de vista para mí fundamental en el tema que estamos sosteniendo esta tarde. Vamos a recibir las últimas dos llamadas telefónicas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Sergio es mi nombre. Sergio, gracias por llamarnos. Adelante, por favor. Sí, es un tema complicado socialmente porque, por ejemplo, en muchas empresas existen códigos de vestimenta precisamente para evitar situaciones. Entonces, qué complicado cuando ya desde las empresas limitan tanto a los hombres y las mujeres con la vestimenta que tienen que utilizar para evitarse situaciones que socialmente ya se dan por un hecho y entonces ante esa situación buscan códigos rigurosos, mujeres que no pueden ir con enaguas, mujeres que no pueden ir escotadas, porque socialmente ya se acepta que les pueden faltar el respeto eventualmente, ¿verdad? Qué complicado. Gracias, Sergio. Y no solo empresas, hay instituciones públicas. El Poder Judicial había prohibido las enaguas cortas y los escotes de sus funcionarios. Y bueno, valga la crítica porque es el único poder, no es el único poder de la República, está la presidenta Chinchilla, pero es la primera vez que una mujer es presidenta de la Corte Suprema de Justicia y está doña Zarela Villanueva. 3:12, vamos con la última llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, Randall. Adolfo Navarro. Don Adolfo, gracias por llamarnos. Muchas gracias. Mire, yo pienso lo siguiente, el asunto va desde cómo la mujer se ha culturalizado hasta el día de hoy. La mujer, de verdad, sí, yo pienso, tal vez parecido a algunos de los que han opinado, se convirtió en un producto mercantil. Entiéndase bien lo que quiero decir. Culturalmente la mujer se ha enseñado que enseñándose, poniéndose físicamente, ella puede alcanzar grandes cosas. Yo considero que esa cultura la mujer tiene que quebrarla. Yo pienso que la mujer más estima que su cuerpo, sus dimensiones, sus curvas no le dan el ser de mujer que ella necesita. O sea, ahora una mujer para que pueda sentirse bien en una fiesta tiene que llegar
con ciertos escotes, ciertos tipos de pantalones o minifaldas, etcétera, porque eso me puede dar un plus en una fiesta o en un evento, y no es así. La mujer, yo creo que debe de cambiar su forma de pensar y comenzar a cultivar su interior, comenzar a cultivar otras áreas de su vida, que no sea exhibir su cuerpo así nomás. Yo pienso, ¿qué pasaría si un varón, por darle un ejemplo, va al Teatro Nacional con un pantalón bien tallado, que se le noten bien los genitales, tal vez el pantalón metido entre los glúteos, etcétera? Yo pienso, ¿lo dejan entrar o no al Teatro Nacional? Posiblemente no, posiblemente sea el reír del lugar. Pero cuando una mujer llega así, casi que no tiene, ¿cómo se dice?, imposibilidad para entrar a un sitio X. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado que la mujer es parte de esa exhibición, de exhibicionismo, y la mujer inclusive inconscientemente cae en eso, para hacerse sentir bien y parte de, o encajar en. No, Adolfo, muchas gracias. Ya tenemos que ir a la pausa comercial para regresar con la opinión de las personas que están aquí en nuestra mesa. Yo intenté, antes de ir al corte, armar en mi mente la metáfora más burda de estas situaciones. No me sale tan burda, pero a veces me parece que es como si usted deja la puerta de su carro sin llave, y el ladrón le echa la culpa a usted porque usted dejó la puerta del carro sin llave. O pues si a usted lo matan por andar una pistola al cinto, ¿verdad? Sin haberla desenfundado nada más, y bastara con que anduviera la pistola en el cinto para que a otro le dé derecho de dispararle. A mí hay algunas, les soy sincero, tal vez yo me esté poniendo la soga yo solo, criticando las posiciones de algunos de nuestros oyentes, pero así como las respeto y les damos el tiempo para que las expliquen. Bueno, Matices es un programa que pretende educar, y las opiniones tan diversas que hemos recibido en 8 llamadas nos da una idea también de todo lo que hay que trabajar en la sociedad costarricense. Son las 3:15, vamos a la pausa, regresamos con el último bloque de Matices. En nuestro arte final. Son las 3 de la tarde con 19 minutos. Dice Katy que en Twitter, casi todas las intervenciones de los varones que han llamado Monumental demuestran lo importante de seguir haciendo estos programas. Bueno, gracias Katy, que espero que así sea y que ayuden algo también lo que les brindamos aquí en Matices. Con estos elementos sobre la mesa, los que sumaron doña Ofelia, también nuestros oyentes, ¿cómo podemos cerrar? Pero nada más para atravesarle aquí el caballo, doña Ofelia, porque me parece que la Defensoría hace un trabajo extraordinario con el tema del seguimiento en los casos de hostigamiento sexual. De Alejandra Mora. Ajá. Así es. Okay. Entonces eso me parece que es importante incluso abordar desde la perspectiva qué está haciendo ahora la Defensoría, qué va a hacer, cuáles planes van en la línea de poder mejorar en esta área que es tan sensible, partiendo de la experiencia suya de los 4 años que ha estado al frente. Bueno, nosotros por ley tenemos que darle seguimiento a todos estos casos. Cuando hay una denuncia en cualquier institución pública, obviamente, bueno, creo que hasta privada en el caso, bueno, pública, digamos, cuando hay una denuncia en cualquier institución pública, se empieza el procedimiento en la institución, pero llega inmediatamente la denuncia a nosotros también para darle seguimiento, precisamente para que esas denuncias no se queden ni durmiendo el sueño los justos, ¿verdad? Ni busquen a ver cómo se llega a una conciliación o cómo la víctima la retira la denuncia, etcétera, etcétera. Y nosotros inmediatamente nos ponemos detrás de eso. En un comienzo eran muy pocas las mujeres que se decidían a denunciar. Cada vez tienen, ¿qué le voy a decir?, más coraje tal vez, o sienten que efectivamente las cosas están llegando a un buen puerto, ¿verdad? Porque generalmente a las mujeres les da miedo, ¿verdad? El acoso se da o entre compañeros o generalmente con superiores, y bueno, ese piropo del que ustedes hablaban es como se empiezan las cosas, ¿verdad? O como ustedes dicen, o un toqueteo disimulado, o un acercarse demasiado a la oreja, o
o un roce que no se quiere pero que se da. Bueno, todo eso es sin lugar a dudas los primeros signos de acoso, ¿verdad? Y hay que atenderlos, y yo aprovecho la pregunta para decir, denúncienlo, no le tengan miedo a la denuncia. En cada uno de los de estos lugares públicos, en descentralizadas o en los ministerios, debe haber una oficina, aún en la Asamblea Legislativa, una oficina especial para atender este tipo de situaciones. Pero además de todo, como les dije, la denuncia no solamente queda en la institución, sino que además llega a la Defensoría y nosotros le damos un seguimiento, ¿verdad? Estoy hablando del Poder Judicial y estoy hablando de cualquier lado. Mire, con respecto, yo no sé si Belisario quería decir algo antes de que yo entrarle al asunto. No, quería más bien el abordaje de la Defensoría sobre esa tarea gigantesca que tiene por delante. Pues así, y con enorme satisfacción, porque me parece que sí ha avanzado la sociedad al respecto. Bueno, con respecto a los comentarios, pareciera que es una cuestión general, con excepción de doña Ana Castro, que obviamente comparte con nosotros lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De que es porque las mujeres no se visten apropiadamente, es porque hay reglas en las diferentes entidades o en las diferentes empresas privadas para que se vistan de cierta manera, para no tentar, para no llamar a la... Sí, o sea, se dan cuenta de que todas son muy parecidas, todas terminan siendo la mujer la que hace lo posible porque se dé una violación, porque se dé un piropo inapropiado, porque se dé un acoso. Esto es típico de una estructura de poder machista, que es lo que hemos tenido en nuestra sociedad a través de la historia. Esto es una herencia de los españoles. Esto poquito a poco tiene que ir evolucionando. Porque es importante entender que las mujeres nos vestimos como debemos vestirnos y ya está. Y si yo quiero vestirme de cierta manera, me parece que se me debe respetar. Igual que si el hombre quiere vestirse de cierta manera, se le debe respetar. El señor que dijo de que si llega un varón al Teatro Nacional con un pantalón talladísimo, bueno, ¿por qué no lo van a dejar entrar? Excepción que haya una regla de etiqueta de vestimenta en el Teatro Nacional. Entonces sí, si no, pues que entre. O sea, y la mujer, si es que piden que sea, es que ¿cómo van a pedir que sean recatados? Es que a mí eso me parece una afrenta. De veras que uno se viste como uno cree que se viste. Y yendo a lo que decía otro de los señores, con respecto a que las mujeres se convierten en un producto, vean, señores, no es que se convierten en un producto, es que son mujeres que están trabajando. Por Dios, están trabajando, las que vemos a la par de los carros, vendiendo carros en ropa bastante ligera, las que vemos vendiendo cervezas y vendiendo refrescos y vendiendo, ellas están trabajando, ténganles respeto. ¿Cómo no les van a tener respeto si ellas están realizando su trabajo? Con ese trabajo ellas se están manteniendo, con ese trabajo muchas de ellas están manteniendo a sus hijos. Así que yo diría de que esto es otro estereotipo más y que se debe respetar tanto el hombre como la mujer dentro de las circunstancias que son y con todas las variables que esto nos dice. Le dejo un minuto de cierre, don Belisario. Igual, para no perder la perspectiva desde el punto de vista penal o desde el punto de vista jurídico. El gran tema aquí es que hay que ir rompiendo el silencio. El gran tema aquí es que hay que empoderar a la víctima a que pueda denunciar, a que no tenga ningún temor. Yo sé que es dificilísimo el tema de la revictimización y que en virtud de eso se hace necesario el acompañamiento de las diferentes unidades de apoyo a la víctima. El Código Penal de 2 a 4 años para el abuso sexual me parece que está dentro del marco de lo normal, de lo lógico, principalmente para una persona primaria que pueda eventualmente ser sancionada con 3 años de prisión y eventualmente un beneficio de ejecución condicional de la pena. Y después, si vuelve a incurrir en la figura delictiva, pues entonces asuma las consecuencias. Me parece que desde el punto de vista jurídico se debe revisar el tema de las contravenciones y eventualmente, si fuera el caso, llevarlo a nivel de penalización algunas conductas como tocamientos, como piropos indeseados, etcétera, dentro de agravar un poco más la sanción penal que podría existir. Y darle mucho énfasis al trabajo
trabajo de divulgación de la ley de hostigamiento sexual en los ámbitos que existe para efectos de poder empoderar en las unidades internas de trabajo y en la docencia a las presuntas víctimas y que puedan a partir de ahí salir del silencio y empezar a crear la cultura que se necesita en este aspecto. Don Belisario, muchas gracias por estar aquí. Nos seguimos el jueves, porque don Belisario es analista legislativo. El 1 de mayo estará con nosotros. Doña Ofelia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a doña Montserrat Zagot, que nos acompañó al inicio del programa, y a doña Andrea Alvarado. Mañana tendremos el análisis del gabinete que anuncie hoy don Luis Guillermo Solís. 22 sillas hay en el auditorio del Museo de los Niños, 22 nombres que anunciará Luis Guillermo Solís. Se los daremos a conocer a partir de las 4 de la tarde en vivo aquí en Monumental. Alexander Rivera, Febe Cruz e Isel Martínez con información en vivo desde el Auditorio Nacional. 3:27, gracias por estar con nosotros en Matices.